El día de hoy veremos el diámetro medio y geométrico de las partículas sólidas. El objetivo de la presente práctica es utilizar la microscopía óptica para medir el tamaño de partícula de 100 muestras de un montaje de una suspensión farmacéutica y calcular los diámetros medio y geométrico de las partículas a partir de los datos obtenidos. Ahora hablaremos un poco del fundamento teórico, que es en el que se basa esta práctica. El concepto principal parte del diámetro de una partícula. Entonces, ¿qué es el diámetro en sí? Este es un segmento de recta que pasa por el centro y une dos puntos opuestos de una circunferencia. Así como podemos ver en la imagen que hay un punto central en donde ahí mismo se va a trazar una línea y va a unir dos puntos de esta circunferencia. Y bueno, tenemos también una imagen de una partícula que obviamente no tiene una forma circular. Entonces, en base a esta se traza una circunferencia para que a partir de ella se pueda tomar distintos diámetros que nos van a servir para poder tomar las medidas de esta partícula. Y tenemos tres tipos de diámetros que nos van a servir: el diámetro de Feret, el diámetro de Martin y tenemos el diámetro del área proyectada. El diámetro de Feret es la distancia entre dos tangentes en los lados opuestos de la partícula paralela a alguna dirección fija y dirección en la figura. El diámetro de Martin es la longitud de una línea que bisecta la imagen de la partícula. La línea puede dibujarse en cualquier dirección, pero debe estar en la misma dirección de la partícula que va a ser medida. Y como tercera medida tenemos al diámetro del área proyectada, que es el diámetro de un círculo con la misma área que la partícula observada perpendicular a la superficie en la cual la partícula reposa. También es necesario hablar de la cámara de Neubauer. Esta es una herramienta utilizada para realizar recuento de células y partículas en muestras biológicas o líquidos. Y en este caso nos servirá para hacer el conteo de partículas de la leche de magnesio. La cámara de Neubauer consta de una cuadrícula grabada en un fondo de vidrio. Esta cuadrícula tiene áreas marcadas para facilitar el conteo y está calibrada para permitir la estimación precisa del número de partículas en un volumen específico de la muestra. En la cuadrícula que está encerrada en el círculo rojo se hace el conteo de partículas groseras, donde cada cuadrado contiene una medida de 0,25 milímetros o 250 micrómetros. Y en la cuadrícula que está encerrada de color azul, que está en la parte central, se hace el conteo de partículas finas, en donde cada cuadradito mide 0,05 milímetros o 50 micrómetros. Y bueno, esta cámara de Neubauer se va a colocar debajo de un microscopio para facilitar la visualización de partículas y se podrán contar con mayor facilidad. Como materiales tenemos primeramente a la leche de magnesia, al agua destilada, también usaremos la cámara de Neubauer, un microscopio óptico y un alato para calcular los resultados. Ahora empezaremos con los procedimientos. Como primer procedimiento tenemos que vamos a sacar 1 mililitro de leche de magnesio para agregarlo a un tubo de ensayo. Luego sacamos 9 mililitros de agua destilada y lo agregamos al tubo de ensayo junto con la leche de magnesio. Posteriormente vamos a agitar por 5 minutos el tubo de ensayo para que los componentes se puedan mezclar. Ahora sacamos 1 mililitro de la muestra que contenía leche de magnesio con agua destilada y lo agregamos a otro tubo de ensayo y le agregamos también 9 mililitros de agua destilada a ese tubo de ensayo. Para el conteo de partículas vamos a necesitar la cámara de Neubauer. Con ello, una pipeta de 1 mililitro para dejar caer el líquido de la mezcla anterior que se difunda por el interior de la cámara y observar si no hay formación de burbujas. Finalmente lo vamos a llevar al microscopio óptico. Para el conteo de las partículas finas vamos a ponerle un objetivo de 40 y para las partículas groseras en un objetivo de 10. Cálculo de partículas groseras. Para realizar el conteo de las partículas groseras lo vamos a realizar en la cámara de Neubauer en los extremos. Bueno, como se puede observar, vamos a realizar el conteo. Hemos hallado, por ejemplo, 5 partículas. Para calcular el tamaño, vamos a hacer con una regla de 3 simple, haciendo que 5 partículas es igual a 250 micrómetros en una partícula. ¿Qué tamaño va a tener? Va a tener un tamaño de 50 micrómetros. En el segundo cuadrado se encuentran 6 partículas. Esto es igual a 250 micrómetros en una partícula. ¿Cuánto tamaño va a haber? 41.7 micrómetros. Y así vamos a calcular para todas las partículas encontradas. Con los cálculos anteriormente realizados, vamos a hacer el cuadro de distribución de frecuencia. Primero vamos a calcular el rango, que es el tamaño máximo menos el tamaño mínimo, que nos dio un valor de 40,38. El intervalo, que se obtiene 1 más 3.3 por el logaritmo del número total,
que fue 194, que nos dio un valor de 8,55, y vamos a calcular también la amplitud, que nos dio 4,72. Ahora en la tabla vamos a calcular el promedio del intervalo, la frecuencia, en este caso el promedio del intervalo por la frecuencia, el logaritmo del intervalo por la frecuencia. El promedio del intervalo se va a calcular en este caso sumando los dos intervalos que tenemos y dividido entre 2. También se va a calcular la frecuencia, el producto de la frecuencia por el promedio del intervalo, para así poder calcular el diámetro medio y el diámetro geométrico. El diámetro medio es la sumatoria, en este caso, de la frecuencia por el promedio del intervalo, que nos dio un valor de 4048, y la sumatoria de la frecuencia, que nos dio 194, dando así el diámetro geométrico un valor de 20,87. El diámetro geométrico es la sumatoria del logaritmo de la frecuencia por el intervalo, que nos dio 3,6, entre la sumatoria de la frecuencia, que nos dio un valor de 0,018. Cálculo de las partículas finas. Para realizar el conteo de las partículas finas, esto lo vamos a realizar en la cámara de Neubauer, pero ¿dónde? En este caso en el lugar central. Obteniendo así, por ejemplo, en el conteo se encontró en los cuadrados 2 partículas, 4 partículas, 5 partículas, 7 partículas y así sucesivamente. Para calcular el tamaño de las partículas vamos a hacer con una regla de 3 simples, diciendo que, por ejemplo, si halló 2 partículas es igual a 250 micrómetros. En una partícula, ¿qué tamaño va a tener? Va a tener un tamaño de 125 micrómetros. En el segundo cuadrado se encontró 4 partículas, igual a 250 micrómetros. En una partícula, ¿qué tamaño va a tener? 62,5 micrómetros. Y así sucesivamente se va a calcular el tamaño de cada partícula. Con los cálculos realizados anteriormente, vamos a hacer el cuadro de distribución de la frecuencia de las partículas finas. El rango se obtiene el tamaño máximo menos el tamaño mínimo, que nos dio un valor de 108,33. El intervalo nos dio un valor de 7,85 y la amplitud 13,80. Para realizar en este caso los valores de la siguiente tabla, primero se tiene que tener el promedio del intervalo, la frecuencia, en este caso el promedio del intervalo por la frecuencia, el logaritmo del intervalo, el logaritmo del intervalo por la frecuencia. El promedio del intervalo se obtiene cuando los intervalos que tenemos, en este caso son 2, y dividido entre 2 nos va a dar el promedio. También se va a calcular la frecuencia, en este caso el producto de la frecuencia por el promedio del intervalo, para así poder calcular el diámetro medio y el diámetro geométrico. El diámetro medio se obtiene en este caso dividiendo la sumatoria del producto del promedio del intervalo por la frecuencia entre la sumatoria de la frecuencia, que nos dio un valor de 23,5. El diámetro geométrico es la sumatoria del logaritmo de la frecuencia por el intervalo, que nos dio 3,4, y la sumatoria de la frecuencia, que nos dio 119, lo vamos a dividir y nos dio 0,03. Para los resultados de la práctica, en el caso de las partículas groseras, tenemos que el intervalo de mayor frecuencia fue el segundo, con una frecuencia de 61 y un intervalo de 14,36 a 19,08. Se sacó un promedio, resultando 16,72. Posterior a esto, el promedio se multiplicó con la frecuencia, resultando 1019,615. Luego se sacó un logaritmo que resulta 1,22 y posterior a esto se multiplica el logaritmo con la frecuencia, resultando 3,0084. Eso se repite en cada intervalo para luego calcular la sumatoria, que resulta 3,6072 4319. En la tabla número 2 tenemos el diámetro medio y el diámetro geométrico de las partículas groseras, resultando un valor de diámetro medio de 20,87 y el diámetro geométrico de 0,02. Con los datos previamente obtenidos en las tablas, se puede graficar las siguientes curvas. La gráfica número 1 tenemos la distribución normal de las partículas groseras, y en la gráfica número 2 tenemos la distribución logarítmica normal de las partículas groseras. Con estas curvas se puede determinar los tamaños de las partículas, las proporciones y su homogeneidad. Para ello se ven los datos estadísticos, los cuales se ven a través de la campana de Gauss. En este caso, en la práctica se realizó la campana de Gauss,
pero aparentemente salió de esta forma gráficas debido a la mala manipulación del operario. Y también se debe a que en la práctica solo usaron 100 mililitros de la muestra. Para los resultados de las partículas finas tenemos que en el intervalo con mayor frecuencia fue el primero, que fue de 16.67 a 30.47. Repitiendo los pasos previamente mencionados, se saca el promedio, que es de 23.57. Posterior se multiplica por la frecuencia, resultando 1777.75, al cual se le saca el logaritmo, resultando 1.37, y posterior a esto se multiplica el logaritmo por la frecuencia, resultando 3.90. Como previamente mencionamos, se repite el mismo cálculo en cada uno de los intervalos para calcular la sumatoria, que sería de 3.44, 66 y 72. En la tabla número 4 podemos tener el diámetro medio y el diámetro geométrico de las partículas finas, el cual el diámetro medio resultó 32.51 y el diámetro geométrico resultó 0.2. Con los datos previamente aprendidos, tenemos la gráfica número 3, que es la distribución normal de las partículas finas, y la gráfica número 4, que es la distribución logarítmica normal de las partículas finas. Estos datos también se calculan en punto de la curva para demostrar el tamaño de las partículas y saber si son homogéneas o no. Como se ve en las gráficas, aparentemente estas gráficas resultaron así debido al tamaño de la muestra, que fue de 100 partículas. Para evidenciar un mejor estudio, se tendría que usar un mayor tamaño de la muestra, por tanto un mayor tamaño de número de partículas. Bien, entonces nosotros ya venimos resaltando lo que es el diámetro medio y el diámetro geométrico de las partículas. Hay que tener muy en cuenta que estas salen gracias a, y también son analizadas por estos gráficos, mayormente denominados como gráficos de Gauss, porque estas son, hay una distribución de tamaños entre partículas que se representa mediante la famosa llamada curva de campana, que es una ola inversa. Entonces, este diámetro medio que nosotros estamos evaluando se refiere al valor promedio de los diámetros de las partículas que se representan acá en los gráficos. Y el comportamiento de este diámetro va en relación al número de partículas que tienen una función potencial. A medida que va aumentando el número de partículas, el diámetro de las partículas tiende a disminuir, como se ve claramente en el tamaño de las partículas conforme vamos encontrando en cada cuadrante. Por ejemplo, en un cuadrante que encontramos 5 partículas, hay un tamaño o un diámetro mucho más grande que en otro cuadrante que encontramos de 10 partículas, que es un diámetro de partícula mucho más pequeño. Por eso es que se dice que se mantiene constante la porosidad de estas partículas. Sin embargo, acá, como podemos ver en el gráfico de las partículas groseras, se nota una tendencia a la derecha. Esto puede deberse a que necesitamos mucha más muestra analizar, tal vez contar mucho más cuadrantes, porque tomamos como base 100 partículas, como un mínimo de 100 partículas, mientras que tal vez tuvimos que contar o necesitábamos una muestra en donde tendríamos que haber contado 500 partículas. Además, para nosotros poder definir o completar lo que es la campana de Gauss, ocurre lo mismo en las partículas finas. Sin embargo, no se puede decir que este producto no se puede devolver o está mal, o esta suspensión no cumple con un control de calidad, porque puede haber o hubo error de la persona que estaba realizando este ensayo en contar las partículas, porque al momento de nosotros ver la microscopía óptica o aplicarlo en el microscopio óptico esta muestra, se tuvieron que ajustar macro y micro para ir viendo las partículas. Sin embargo, puede que no se hayan considerado las mismas condiciones para el conteo de partículas. Mientras que en un cuadrante se pudieron contar las partículas más brillantes, en el otro cuadrante, ajustando macro y micro, se pudieron haber contado otras partículas con diferentes variantes, más opacas o menos opacas, menos brillantes o mucho más brillantes. Entonces no se han aplicado las condiciones, las mismas condiciones para todas las cuadrículas, y eso es lo que demuestra la gráfica. O también puede ser que nosotros podemos contar muchos más cuadrantes para que nos salgan con un mínimo de 500 partículas, para que nos pueda salir una gráfica en la que se demuestre totalmente la campana de Gauss. Bien, en cuanto al diámetro medio logarítmico y la frecuencia que se ve acá en los siguientes gráficos, tanto en partículas groseras como en partículas finas, también se representa por un gráfico de Gauss. Este valor promedio logarítmico o diámetro medio logarítmico se refiere a que el diámetro, valga la redundancia, de las partículas representadas en los siguientes gráficos
están pero en una escala logarítmica. Entonces, el uso de esta escala logarítmica nos va a permitir que esta gama de valores de tamaño de partículas sea mucho más amplia y de manera más compacta y visualmente clara. En lugar de tener dos divisiones igualmente espaciadas, como es una U, que en el medio tanto está igual para la derecha como la izquierda, en una escala logarítmica lo que nosotros tenemos es una división que aumenta en potencias de 10. Entonces, esto significa que cada división va a representar un aumento multiplicativo del tamaño de la partícula en lugar de un aumento aditivo. En nuestras gráficas nos salieron, en las groseras se ve una ligera formación de la curva, sin embargo, esta también tiende a estar a la derecha. Pero como ya se mencionó anteriormente, para ello nosotros, para corregir este error, podemos contar muchas más partículas, no solamente tomar como un mínimo de 100 partículas, sino tal vez tomar un mínimo de 300 a 500 partículas. Y también se ven las partículas finas, que hay solamente la formación de una parte de esta gráfico de Gauss o la llamada curva de campana. Entonces también se puede volver a contar las partículas, tomar un campo de 300 a 500 como mínimo. Sin embargo, también se puede considerar hacer un nuevo ensayo, volver a realizar el ensayo y volver a contar las partículas tomando en cuenta las condiciones óptimas para todo el conteo de partículas. No como ya se mencionó, para un cuadrante toma las partículas más brillosas, mientras que para otro toma las partículas más opacas. Eso es lo que se ve reflejado en este gráfico, el error que hay, y no se puede decir que el producto está mal hecho, ya que necesitamos más ensayos, necesitamos más conteo de partículas y tomar las mismas condiciones para el conteo de partículas, ya sea en un cuadrante y en el otro cuadrante, tomar las mismas condiciones. El comportamiento geológico de los sistemas dispersos está determinado por diferentes tipos de interacciones, debido a una variedad de factores de influencia, como el tamaño, la distribución granulométrica de partículas, los fenómenos de interfase y la temperatura, entre otros. Es por ello que en el presente trabajo de investigación fueron elaborados datos experimentales de suspensiones de mineral laterítico, preparadas con agua destilada, con el objetivo de estudiar los nexos que existen entre las propiedades reológicas de dichas suspensiones. Los ensayos reológicos se realizaron a una concentración de 45% de los sólidos, a diferentes valores de temperatura, comprobándose que las pulpas estudiadas presentan características plásticas debido a la presencia de partículas finas. Al analizar la figura 1 y la tabla 2 de esta investigación, M3 es la que muestra una distribución más estrecha y un mayor predominio de las partículas finas. Por el contrario, la suspensión M2 presenta una mayor dispersión en los tamaños de sus partículas y un mayor contenido de partículas groseras. En nuestra práctica, el diámetro medio de las partículas finas es mayor que el diámetro medio de las partículas groseras, lo que es distinto a este artículo. Esto se debe a que en la industria el tamaño de muestra es de 300 a 500 partículas y nosotros solo tomamos 100 partículas. Asimismo, se debe a que no se tomaron las mismas consideraciones para todas las partículas en cuanto a la forma de contar. Por todo esto, no se logra formar por completo una distribución normal, ni para las partículas groseras ni para las partículas finas. Discusión número 2. Distribución del tamaño de agregados desvaltenos mediante análisis de imágenes y su influencia en la eficiencia de productos dispersantes. Los diámetros de los sólidos irregulares procesados a través de imágenes pueden estimarse mediante dos métodos, los cuales vemos en la práctica, que es el diámetro de Ferret y el diámetro de Marte. Dado que la magnitud de estos diámetros estadísticos varía con la orientación de las partículas, solo tienen importancia cuando se realiza un número suficiente de mediciones. En este caso, como alternativa a los métodos anteriores, las áreas proyectadas de las partículas pueden compararse con las áreas de los círculos. Por ello, que en esta investigación se utilizó el método del círculo equivalente. En esta figura que vemos a la derecha, podemos observar la representación gráfica de cada uno de los métodos usados para aproximar el diámetro de sólidos irregulares. En la primera gráfica se puede observar una comparación entre la distribución de Birnbaum-Sanders y la distribución normal. En esta investigación se optó por la distribución de Birnbaum-Sanders debido a que es una distribución para datos unimodales positivamente asimétricos. Y se descartó la distribución normal debido a que la muestra no se ajustaba a esta distribución. En el caso de la práctica se optó por la distribución normal, sin embargo no nos salió la campana que debería salir en las gráficas.
debido a que la muestra era muy pequeña en el caso de las partículas groseras y en el caso de las partículas finas no hubo un buen conteo de la muestra. Como conclusiones tenemos, ya como se había mencionado en el objetivo, vamos a ver el diámetro medio y el diámetro geométrico de las partículas tanto finas como groseras de una suspensión de H de magnesio. En este caso el diámetro medio de las partículas finas es 32,51 y de las groseras es 20,87. Y en cuanto al diámetro geométrico de las partículas, en cuanto a finas es 0,12 y en cuanto a groseras es 0,02. Bueno, en aplicaciones tenemos la fabricación de materiales porque este diámetro, ya sea medio o geométrico, es muy esencial para garantizar la resistencia y el tiempo que duren estos materiales. Además, tenemos también la industria farmacéutica, porque va a permitir optimizar la formación de medicamentos en polvo, como tenemos acá. Incluso un ejemplo claro de este es el salbutamol, porque tiene que ser partículas muy finas para que puedan administrarse este medicamento. En la cosmética, ¿por qué? Porque en la cosmética va a lograr la uniformidad y la estabilidad de diferentes formulaciones, ya sea en elaboración de polvos, en elaboración de cremas, en la elaboración de exfoliantes y diferentes tipos de cosméticos.